Según los especialistas, este puede llegar a ser el gran año para el cultivo del sorgo. La demanda de China, los precios sostenidos y fundamentalmente este invierno frío y seco seguramente harán pensar en las primeras reservas. De esta manera damos inicio a lo que es Agrodifusión Noticias del día de hoy. Muchas veces se ven los resultados, sin embargo, lleva un proceso y mucho tiempo de trabajo, con mucho personal. Es el caso del grupo que trabaja con la ingeniera Fernanda González para obtener el QTL en fertilidad de espiga de trigo. Ese trabajo base que ustedes hacen acá en INTA, ¿cómo se puede replicar desde el punto de vista comercial, digamos? ¿Es negociable, entre comillas, con empresas que son productoras de trigo y proveen de trigo al mercado argentino? El estudio en sí no, porque es lo que yo te contaba. Nosotros medimos la cantidad de flores que produce la espiga, la cantidad de granos en 1000 parcelas, y eso demanda mucha mano de obra y mucho tiempo, y los programas trabajan de otra manera, totalmente diferente. Lo que hacen es mirar el rendimiento y generalmente seleccionan directamente por rendimiento final, porque el rendimiento lo que hace obviamente es el resultado final de la interacción de todas las características. Lo que sí es interesante es que los marcadores están disponibles y están libres. Entonces lo que puede hacer ahora un programa es en etapas bien tempranas del ciclo ver y chequear de que estos QTLs de alta fertilidad estén en su germoplasma y seguir, digamos, mejorando por rendimiento, sumando estos QTLs, ¿sí? Lo que se llama sería poder hacer mejoramiento asistido por marcadores moleculares para generar rendimiento potencial, que eso es bastante novedoso. Generalmente, si se aplica alguna herramienta de biotecnología, se aplica o para mejorar la calidad, ¿sí? Para las gluteninas, o para rollas, por ejemplo, ¿sí? Para rendimiento potencial no se usan marcadores moleculares, y bueno, estos son a nivel mundial no hay ningún marcador para esta característica, ¿sí? Validado, que se haya encontrado y se haya validado en otra población. Bien. Así que es interesante. Muy interesante. Y recién nombrabas la roya, que bueno, sabemos perfectamente que es la principal enfermedad en trigo. ¿Cómo se puede hacer un seguimiento con esta base de datos que ya tenés? Lo que estamos haciendo ahora con la base de datos que nosotros tenemos, nosotros en roya particularmente no estuvimos trabajando con estos materiales, pero sí, como ya tenemos poblaciones donde conocemos, donde tenemos el mapa genético, digamos, lo que van a hacer ahora en Marcos Juárez es utilizar esas poblaciones para ver si encontramos algo asociado a roya, que sería como otra línea, ¿no? O sea, lo que hacemos es, bueno, ya que tenemos todo esto mapeado y podemos identificar alguna base genética, bueno, aprovechémosla para varias otras cuestiones, ¿sí? También las estamos usando en unos ensayos que son del Procisur, y las sembramos, por ejemplo, en San Juan y en el desierto de Atacama, ¿no? Y estamos viendo si encontramos algún QTL asociado a resistencia a sequía. O sea, una vez que ya logramos el mapa genético, como es muy costoso para nosotros hacer ese tipo de cosas, ahora, bueno, aprovechamos y miramos varias cuestiones, no solamente la fertilidad. Creo que ningún productor en Argentina pudo haber llegado a pensar en su momento en lo que estamos viendo en la actualidad. En la provincia de Córdoba se está instalando un sistema de alarma para silos bolsas. Lo probó el ministro de Agricultura de la provincia, fundamentalmente en la zona de Río Cuarto. Se esperan los resultados, pero los productores dicen que es muy económico, muy versátil, bidireccional y seguramente les va a funcionar. Es la forma que se puede prevenir el ataque que está ocurriendo estos días. Primera pausa y enseguida volvemos con ustedes. Somos KWS y tenemos una clara visión: ser, a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones, sembrando el futuro desde 1856.
FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Pero... ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna, me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Te la devuelve toda, Hugo Michetti es un productor de la zona de Pergamino con el cual estuvimos días pasados, junto a él y a su hijo Alejandro. Nos había quedado una segunda parte de la nota. Con él hablamos sobre la actualidad del sector agropecuario en la Argentina. Hugo, pasaste por varios gobiernos ya y yo, si no recuerdo mal, te conozco del 2008 con aquel conflicto que después, bueno, 2009 terminó siendo la famosa 125. ¿Cómo ves al sector hoy? ¿Cómo ves la pata productiva que tiene este país hoy en relación a lo que, de alguna manera, más allá de la pandemia, que lo agarró justito este nuevo gobierno, tiene el gobierno en sí hacia el sector? Bueno, yo creo que en primer lugar los gobiernos que he pasado, en realidad, si vamos a enumerarlo, fueron pocos lo que al campo lo ha ayudado. Lo ha ayudado en materia crediticia, muy poco y bueno, con intereses altísimos, que en muchos casos el crédito se tornó impagable. Y después el problema grave que tenemos son las retenciones. Las retenciones es una cuestión que verdaderamente le sacan las ganas de trabajar al productor. Porque hoy por hoy, en realidad, el productor que comercializa como corresponde en todo su sentido y se maneja por acopiadora o cooperativa, lo que fuere, y bueno, la verdad que le va a quedar muy poco para poder seguir, ¿no es cierto? Entonces se está viendo, por ejemplo, en realidad que mucha gente está trabajando directamente con algún exportador, que eso no es una deshonra porque es todo por derecha, y bueno, esto es una parte. La otra parte, justamente del gobierno actual, estamos viendo verdaderamente que al campo lo quiere acorralar, lo va a seguir acorralando. Y no sabemos el motivo, porque en realidad, si la 125 fue tan discutida, y fue discutida justamente para que no se produzca un avallazamiento al productor, al campo. Pero parece que en alguna historia de esta gente ha de haber quedado escrito y ellos, por lo que se va viendo, continúan con esto. Y esto es un problema grave. Estos días hemos visto a nivel país, por ejemplo, la gente movilizarse. ¿Y movilizarse por qué? Y porque está viendo que la cuestión no es la mejor. Entonces se preguntarán ellos, los del otro lado de la vereda, ¿qué hace esta gente? Y esta gente justamente lo que hacemos es defender cada cual nuestras propiedades, que está visto en estos últimos tiempos lo que se pudo producir con la aceitera Vicentín, y que en realidad si ahí adentro no se hicieron bien las cosas porque uno lo desconoce, pero tampoco era ese avallazamiento que quisieron hacer y que bueno, ahora parece ser que han frenado un poco el tema. Hugo, te
Te hago la última pregunta y tiene que ver con que quedaste muy cerquita, pero por suerte no te afecta, esta nueva restricción de esta cautelar que emitió el juez Villafuerte Russo de San Nicolás de los 1095 metros en el partido de Pergamino para no aplicar. Por suerte quedaste a escasos metros, pero tu campo quedó fuera del sector. ¿Qué opinas de lo mismo? Y fundamentalmente, vos que tenés muchos conocidos, muchos productores que sí lo afectó, y en el 100% en algunos casos, en algunos campos, ¿qué te dicen ellos? ¿Cómo están viviendo la situación hoy? Bueno, es una situación absolutamente incómoda, porque vos imaginate que acá hay productores que en realidad en su campo propio no pueden fumigar porque están dentro de los 1095 metros. Y dije campo propio. A nosotros también nos afecta porque justamente no es campo propio, sino es campo alquilado, pero estamos dentro de los 1095 metros y que no podemos fumigar y que vamos a... O sea, el laboreo de la tierra se puede hacer perfectamente bien. Lo que sucede es que después de que vos implantás una cosecha, en algún momento eso tiene que ser fumigado. Pero hasta que esté esta restricción es imposible hacerlo. Lo que uno a veces se pregunta, ¿por qué justamente Pergamino nada más? Porque esta es una pregunta que nos hacemos entre los vecinos. Acá, ¿qué hay? Una cuestión política entre el juez y la intendencia de la municipalidad de Pergamino. Tenemos que pagar todo el mismo precio por a lo mejor alguna persona que haya pasado un semáforo en rojo. Yo creo que no es así. Entonces, yo creo que el juez debería revisar esta cuestión y además le está haciendo un perjuicio a la producción. Por ejemplo, concretamente nosotros el año pasado con mi hijo teníamos un lote de trigo donde el ingeniero nos ordenó de alguna manera que había que fumigarlo para Fusarium y no se pudo hacer, con lo cual fue una cosecha que no pudo ser lograda como corresponde. Mal que nos pese, todo el esfuerzo económico, el esfuerzo personal que hemos hecho para poderlo implantar y demás, bueno, y quedó trunco eso. Entonces, creo que es una situación muy difícil y que el juez en algún momento debería revisar esta cuestión, a ver de qué manera se puede solucionar. Hugo, te hago una pregunta que tiene que ver mucho con la actualidad y que también tiene que ver con la producción. Sabido es que en los últimos días casi 70 silobolsas en a nivel país han sido destruidos, no se sabe por qué. Hay lotes a punto de cosechar, tanto de maíz que le pasó al vicepresidente de CRA en la provincia, sí. Y me acabo de enterar ayer también un campo muy extenso en Santiago del Estero que también ha sido prendido fuego. Estos hechos de violencia contra el sector productivo del país, ¿qué es lo que te hacen pensar? Bueno, mirá, en realidad, más que pensar, nos preocupa a todos, ¿no? Pero yo creo que me da la sensación de que hay gente que verdaderamente quiere hacer daño, y mucho. No se imagina el esfuerzo, esa gente que va a hacer los daños en los bolsones o prender fuego un campo, no se imagina el esfuerzo del productor o de ese contratista de poner ese grano limpio, seco, adentro de un bolsón. Ellos lo que deben tener claro es hacer daño. Y no solamente por eso, sino también, hay que decirlo porque ha sucedido, han inyectado con jeringas en algunos bolsones productos curasemilla, que sabemos que si en un camión de 30 toneladas le encuentra un grano con curasemilla en el puerto, ese camión va rechazado. Entonces, uno se pone a pensar, a ver, ¿hay alguien que lo manda? Lo dejo en suspenso. ¿Hay alguien que se dedica a esto? También lo tengo que decir, pero verdaderamente es que existe y lo están haciendo. Es una pena, la verdad que es una pena, ¿no? De lo generado en la última campaña de soja, por una hectárea el productor le quedó 0,34% de las ganancias. Sin embargo, el Estado le quedó casi el 45% en función de los impuestos y retenciones. Este es un interesante informe que se hizo en los campos alquilados que están a más de 300 kilómetros de la zona portuaria de Rosario.
Segunda pausa y enseguida volvemos con mucha más información. Somos KWS y tenemos una clara visión. Ser a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones, sembrando el futuro desde 1856. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Paga tus boletas municipales sin salir de tu casa. Ingresa a www.pergamino.gov.ar/online. Hacé clic en el botón de consulta y liquidación de tasas. Selecciona el servicio que quieras pagar. Completa los datos con la información de tus facturas anteriores y hacé clic en Mercado Pago. También podés abonar desde la app de Mercado Pago y desde tu home banking a través de RedLink o Pago Mis Cuentas. Cuando pagás tus tasas municipales, ayudás a que Pergamino siga funcionando. Cumplir con el pago de tus tasas beneficia a todos. Quédate en casa. Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino. FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. Pero... ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Se la devuelve todo, Presenta este bloque de Agrodifusión Noticias Colbag, Envases Colón, Sociedad Anónima. En esta nota, que se le agradecemos a los compañeros de INTA, el ingeniero Jorge Zanettini habla del yuyo colorado resistente, no solo en la zona de 25 de Mayo, sino como ha prosperado en otras provincias. Un problema frecuente que tenemos en 25 de Mayo, que ya desde hace algunos años viene interfiriendo, es la presencia de yuyo colorado resistente. Resistente a lo que son los herbicidas. No es un problema, digamos, solo de 25 de Mayo, afecta a varios partidos de lo que es la provincia de Buenos Aires. Incluso tuve la oportunidad, esta campaña de verano pasada, de estar en algunos campos de la provincia de Córdoba, de la provincia de San Luis, donde también allí se ve presencia significativa de yuyo colorado resistente, como se vio en esta misma campaña pasada en lotes de 25 de Mayo, la presencia significativa, ¿no?, de esta maleza. Entonces, lo que se busca, o lo que sugiere, mejor dicho, desde INTA, es empezar a hacer un manejo integrado de esta maleza para evitar seguir potenciando la resistencia o quizás generar resistencia a otros herbicidas. Un manejo integrado apunta básicamente a lo que es un conjunto de prácticas, y no solo una misma práctica, como en este caso, que fue siempre el mismo herbicida o el mismo conjunto de herbicidas, que generó justamente la aparición de ejemplares con resistencia. Una de estas prácticas, pensando ya en lo que es la campaña que viene, la campaña de verano 2021,
Una de estas prácticas ya la podemos empezar a implementar, por ejemplo, ahora, en el mes de julio, que son, por ejemplo, los cultivos de cobertura o un trigo. Aquel que quiera hacer un trigo, por ejemplo, también puede hacerlo. Cualquiera de los dos cultivos ya genera un importante control a lo que son las primeras camadas de yuyo colorado que empiezan a aparecer allá por el mes de septiembre. Este control lo hace de dos formas, básicamente. Por un lado, al estar ocupando el lote, el cultivo de cobertura o el trigo, ya reduce de una manera importante la emergencia de yuyo colorado. Y aquellas plantas que logran, aquellos individuos que logran emerger, quedan muy pequeñitas porque la excesiva sombra que le proporciona el cultivo de cobertura o el cultivo de trigo que tengamos, va a estar haciendo que las plántulas de yuyo colorado queden ahí muy, muy pequeñas y prácticamente no continúen su crecimiento y sean muy fáciles de controlar posteriormente con algún herbicida. Entonces, justamente el cultivo de cobertura o el trigo ya es una importante forma de controlar en aquellos lotes donde ya vimos en la campaña pasada presencia de yuyo colorado resistente. Tenemos en 25 de mayo un ensayo de cultivo de cobertura en donde se evaluó justamente el control de malezas. Y estas son las dos formas importantes en que controla, disminuyendo la emergencia y aquellas plántulas que logran emerger las mantiene ahí muy pequeñitas, prácticamente no continúan su crecimiento. Incluso hay otras bibliografías, por ejemplo, de INTA de Villegas, que también específicamente evaluaron con yuyo colorado y el cultivo de cobertura es una importante herramienta de control. Ya pensando un poquito más en el cultivo de verano, un cultivo de soja o un cultivo de maíz de primera, ¿no?, que quieran hacer algún productor, otra forma de control ya es pensar en una estructura de estos cultivos soja-maíz que sea competitiva, que compita contra el yuyo colorado. Tener en cuenta el híbrido o la variedad que vamos a poner, la densidad también, tener en cuenta que sea también competitiva, la distancia entre hileras es muy conocido, que cuanto más juntas están las hileras, cuanto menos es el distanciamiento, más rápido se cierra el entresurco y mejor compite el cultivo contra el yuyo colorado. Entonces, esta es otra importante práctica que debemos considerar, sobre todo, principalmente en aquellos lotes donde ya vimos, en esta campaña pasada, 19-20, presencia de yuyo colorado, ¿no?, que fue resistente. Después también considerar, por supuesto, el uso de herbicidas. No es que no podemos usar más herbicidas. Los herbicidas, por supuesto, se van a seguir usando, pero sí hay que tener muy en cuenta algunos aspectos, que son fundamentalmente la rotación y la combinación de distintos modos de acción. No usar siempre el mismo modo de acción, justamente por eso se generó resistencia a algunos herbicidas, y incluso si seguimos usando otros herbicidas que lo estén controlando, pero frecuentemente vamos a generar resistencia a estos otros herbicidas. Entonces, la idea es no solamente rotar los herbicidas campaña tras campaña, sino también combinar en la misma campaña distintos modos de acción para que puedan controlar el yuyo colorado. Es fundamental en este caso partir de un herbicida que sea residual, que ya esté incorporado en el momento de que se va a hacer la siembra de la soja o del maíz, que ya esté incorporado en el suelo, para que pueda hacer un muy buen control de las primeras camadas que vayan apareciendo de yuyo colorado. Porque el yuyo colorado, cuando supera los 10 centímetros de altura, ya es más difícil de controlar. Entonces es fundamental tratar de hacer controles tempranos de esta especie. Esto no quiere decir que no podamos usar herbicidas de posemergencia, pueden utilizarse herbicidas de posemergencia, pero no deben ser como una única forma de control, es decir, use posemergencia y nada más, el residual no. Debe ser como un complemento de los herbicidas residuales, y la bibliografía en este caso muestra que combinando herbicidas posemergentes de yuyo colorado que sean sistémicos y de contacto, es más efectivo que usar cada uno de estos por separado. Pero el herbicida residual, digamos que es la estrategia más eficiente para el control de esta maleza. Por supuesto, otra de las prácticas es el empleo de semilla original, tratar de evitar semillas que vengan con impurezas, sobre todo, de esta especie, ¿no? Si bien no es muy común, a veces pasa, pero utilizar semillas originales fundamentales es otra forma también de controlar o de evitar que por lo menos haya presencia de esta semilla o de esta especie en nuestro campo. Y ya finalmente yéndonos hacia lo que es el final del ciclo de la campaña de verano, lo que es el final de lo que es la soja o el maíz que vayamos a hacer en el próximo verano, podemos ir pensando en lo que es la cosecha. En la cosecha también hay otro momento importante para controlar a lo que es el yuyo colorado, que es justamente con la cosechadora. Si estamos cosechando un lote donde vimos
que hubo yuyo colorado resistente, lógicamente es importante que cuando esa cosechadora se va a ir al otro lote, hay que limpiarla, porque si no va a estar transportando esas semillas, que ya vienen, que ya son resistentes, las va a estar transportando al otro lote y las estamos diseminando. Entonces es fundamental limpiar la cosechadora también, antes de, o mejor dicho, cuando termine de cosechar el lote, antes de que se vaya, dejarla limpia. O al revés también, si va a venir una cosechadora a nuestro lote, que no sabemos si de qué otro campo ha venido, si hubo o no yuyo colorado, siempre es importante limpiarla, y más si sabemos que viene de otro campo, donde está esta especie resistente, con más razón, limpiarla siempre a la cosechadora antes de que ingrese a nuestro lote, de manera de que no empiece a diseminar en nuestro lote más semillas de yuyo colorado que sean resistentes. Por eso, resumiendo, esto es lo que sugiere el INTA, hacer un manejo integrado, es decir, un conjunto de prácticas y no siempre una misma práctica, de manera de evitar que el yuyo colorado se adapte a esa única práctica si usamos siempre el. Recordemos entonces, cultivo de cobertura o un trigo, que podemos usarlo ahora, por ejemplo, la estructura del cultivo de soja o de maíz, que sea una estructura competitiva, la semilla original, la limpieza de la cosechadora, ¿sí? Y fundamental con los herbicidas, la rotación y la combinación de distintos modos de acción. El día 6 de agosto se festeja el Día del Ingeniero Agrónomo y también del Veterinario. Desde ADN y con las cámaras, les mandamos un afectuoso saludo y les agradecemos las notas que nos dan semana tras semana. Con ustedes nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Esto ha sido Agrodifusión Noticias.